compatibilizándolo con su actividad como docente, porque sabe latín y no es un eufemismo, que lo sabe de verdad. Bien, pues como él ha ejercido la política local, yo creo que él habrá empatizado con nuestra problemática, todo lo que hemos estado contando esta tarde, con nuestras circunstancias, con nuestra impotencia, porque no solo tenemos la lucha por la política social, antisocial diría yo, por los recortes a los que nos está obligando el Partido Popular en España, sino que tenemos que luchar con los ímpetus que tenemos aquí en el gobierno de la Algaba. Bien, pues yo ahora ya para despedirme antes de darle paso a Antonio, con esta ilusión de esta reunión que hemos mantenido esta tarde, nuevamente nos visita el coordinador general de Izquierda Unida, nuevamente os viene por primera vez y conoce esta asamblea, conoce que esto tiene fuerza, esto tiene... Aquí estamos comprometidos, tenemos ganas, pero necesitamos desde luego un ojito para Algaba, que nos mire, que nos apoye, que nos digan, estamos ahí pendientes vuestra. Así que Antonio, bienvenido a Algaba y te esperamos a hacer. Amigos y amigas, muchas gracias a los mediadores por su generosidad en la presentación. Para mí es un honor venir a Algaba. Soy un cordobés que ha estado estudiando en Sevilla, trabajando en San Luis de Barrameda en Cádiz y después en Aracena, en Huelva, así que me he recorrido casi toda la Andalucía occidental. Y sabéis que Algaba, para la gente de izquierda transformadora, antes del Partido Comunista y ahora de Izquierda Unida, ha sido un referente a través de Zapico principalmente y de todo lo que ha sido la transformación de este pueblo en favor de la clase trabajadora. Yo quiero, en este primer acto, que espero que no sea el último en la Algaba, que me merece mucho respeto la presencia vuestra hoy, un viernes por la tarde, aquí, llenando este salón de la cultura, invitaros a una reflexión. La gente de la izquierda no podemos quedarnos solamente con el titular de la prensa, con la noticia estrella de cada telediario, sino que somos de izquierda porque trascendemos esa noticia y nos invita a la reflexión crítica de saber lo que está pasando. Elena Cortés lo decía muy bien, hacía referencia a la reforma de la Constitución hace 2 años y 21 días, que el Partido Socialista y el Partido Popular acordaron una reforma de la Constitución española que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 27 de septiembre de 2011 y que fue el inicio de todo este tsunami de normas que nos están asfixiando en este país. Por eso la gente de izquierda no solo tenemos que reflexionar, sino también recordar, saber quiénes fueron los que iniciaron esa apertura de compuertas de unas aguas que nos están demorando los derechos de los trabajadores. El 27 de septiembre de 2011, el Boletín Oficial del Estado publica una reforma del artículo 135 de la Constitución Española que en su punto tercero dice lo siguiente: todas las administraciones públicas del Estado tendrán como prioridad absoluta el pago de la deuda y la eliminación del déficit. Y cuando ponen en un artículo que acuerdan los dos representantes del bipartidismo que han gobernado 34 años en este país, y ponen negro sobre blanco en una constitución, la española, que la modifican, esa constitución, que cuando pedíamos la modificación para blindar y mejorar los derechos de los trabajadores nos decían que eso era muy complicado, que eso era muy difícil, que cómo íbamos a abrir la reforma de la constitución. La resolvieron en 5 minutos de conversación telefónica. Y no lo decimos nosotros, lo dijo el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, en 5 minutos de conversación con José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y acuerdan? ¿Qué acuerdan? Poner por escrito esa lectura o esa referencia que yo digo, que es que tiene unas consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque cuando se pone en la Constitución que la prioridad absoluta de los ayuntamientos, que la prioridad absoluta, es decir, por encima de cualquier otra necesidad de la comunidad autónoma, o la prioridad absoluta del gobierno central es pagar la deuda a los bancos, están diciendo que cuando se tiene dinero, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda a los bancos aunque la gente esté pasando hambre. Que lo primero es pagar la deuda a los bancos aunque la gente, aunque tengamos un 37% de desempleo.
que lo primero es pagar la deuda a los bancos, aunque haya una necesidad de profesorado o de médicos en colegios y hospitales. Eso dice el artículo 135 de la Constitución Española, que se hace en un momento en el que los demás estábamos preocupados por otras cosas, pero que está teniendo unas consecuencias terroríficas. ¿Terroríficas por qué? Porque ahora mismo la prioridad es pagar la deuda. Y nosotros decimos, desde Izquierda Unida, claro que hay que pagar la deuda, por supuesto, pero no a costa del dolor social, no a costa del sufrimiento de la gente, no a costa de la pobreza extrema. Lo expresaba muy bien Elena, ese artículo 135 que habilita esa pérdida de derechos. Y cómo, desde una acción inteligente, transformadora y profundamente ideológica, de esa ideología de fortaleza que refleja María Isabel en su consistencia discursiva, plantea fisuras jurídicas contra los poderosos. Claro, llega esa reforma, llega esa deposición de la deuda, ¿y qué es lo que ocurre? Que se aprueban los presupuestos generales del Estado y dedican 36.729 millones de euros al pago de los intereses, no del capital, de los intereses de la deuda de este país. Cuando dedicamos 36.729 millones de euros, ¿eso qué es? Pues eso es 1,3 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía, que tiene que sostener el sistema educativo de 2.400.000 estudiantes de niveles no universitarios y universitarios, que tiene que mantener el sistema público de sanidad para 8,5 millones de habitantes, que tiene que intentar mantener la dependencia de los servicios sociales. Bueno, pues todo ese dinero que tenemos que dedicar al presupuesto es el equivalente, más que el presupuesto de la Junta, es el equivalente a pagar los intereses de la deuda. Claro, son dineros, ya lo vemos en la conclusión, que se detraen de las políticas activas que pueden crear empleo. Por tanto, el primer titular, ¿cuál es? Que hay un acuerdo y un marco normativo que impide salir de la crisis. Porque sin inversión pública no hay salida de la crisis. Que nadie nos engañe. En la historia económica nunca hemos salido de la crisis sin el estímulo de la economía desde la inversión del Estado. Nunca. ¿Y qué nos hacen los neoliberales que gobiernan en Madrid y en Bruselas? Nos dicen que hay que contener el gasto. Y nos intentan enfocar el debate en contención del gasto y en recortes. Y encima culpabilizándonos. Porque preparan ese discurso diciendo, no, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién, coño, con perdón, ha vivido por encima de nuestras posibilidades? ¿Quién? Los que compramos la hipoteca a la desproporción de precio de la vivienda. Los que han estado en precario en el trabajo y ahora se encuentran en la calle con unos salarios de pérdida de poder adquisitivo, tanto en el trabajo como en la ayuda por desempleo. ¿Quién ha estado viviendo por encima de las posibilidades? Y nos intentan llevar a ese resquicio y que hay gente y sectores de los trabajadores que caen en esa gráfica. Primera conclusión. Desde la izquierda tenemos que hablar de lo que nadie habla. ¿Y de qué no habla nadie? Todo el mundo habla de la contención del gasto, de que hemos vivido por encima, de que hay que recortar, que no podemos sostener este sistema. ¿Y de qué no se habla? No se habla de algo que se llama fraude fiscal. No se habla de los ricos que se lo llevan calentitos fuera de este país y que no contribuyen a los ingresos del Estado. Y vamos a dejarnos de zarandajas. El impuesto, el IRPF que pagamos todos los trabajadores y que también pagan pequeños empresarios, el 83% son rentas del trabajo. Lo sostenemos los asalariados. Que no nos vengan con milonga. El Estado se sostiene y los servicios públicos se sostienen por la contribución de los trabajadores y de los autónomos. Y mientras que hay un fraude fiscal que mientras nosotros estamos en este acto equivale, la hora que estamos aquí en este acto resulta que se defrauda en este país 10.300.000 euros. En una hora se defrauda el equivalente al presupuesto del Ayuntamiento de Alcalá. En una hora. Y nadie habla de eso. ¿Os dais cuenta? ¿La televisión habla del fraude fiscal? ¿Habla alguien del paraíso fiscal donde tienen residencias fiscales 34 de las 35 empresas más importantes de este país? Nadie habla de eso. Pues mientras nosotros estamos aquí se está defraudando lo que equivale a los ingresos y gastos del Ayuntamiento de este pueblo. Por tanto, el primer deber que tenemos la gente de izquierda es enfocar bien el problema. Porque si no nos ganan, nos devoran. Porque vienen a por nosotros. Y por tanto nosotros tenemos que resistir y organizarnos.
porque no estamos dispuestos a resignarnos. No lo tuvieron los que lucharon contra el franquismo. No lo habéis estado vosotros aquí gobernando y no sintiéndoos vencidos cuando os intentan acosar y os intentan hacer ver que si estáis en Izquierda Unida tenéis más dificultad para trabajar en el ayuntamiento, y resistir. Vamos a resistir todos también en este combate fortísimo y del que van a depender los 20 años siguientes. Porque cuando se reforma el artículo 135 y nosotros en septiembre, en agosto y septiembre estamos pues, en el final de las vacaciones, en el inicio del curso escolar, se abre un tsunami normativo que es reforma laboral, 1 millón, parados más en un año. Pero, y otro objetivo del que se ha hablado menos, pero ahora nos lo ha descubierto Rajoy en Japón, que han bajado los salarios una media del 7%. Y vosotros sabéis que en los estudios estadísticos, cuando se baja una media del 7%, es que hay mucha gente que no se le baja el 7%, que se le ha bajado el 20 o el 25%, porque a los que más ganan no se le ha bajado el salario. A muchos se le ha subido, efectivamente. Estamos hablando de salario de 1.000 o 1.500 euros que ha bajado entre el 15 y el 25%. Y va Rajoy a Japón y lo vende como un elemento de fortaleza de la economía de este país. Y ese artículo 135 provoca una reforma educativa que va a consagrar otra vez la educación privada, elitista, segregadora. Este año el gobierno de la nación nos trae a Andalucía el 72% menos de programas para las actividades complementarias o extraescolares en los colegios del instituto. Esa es la reforma que nos viene desde Madrid. Y hacen una reforma local que van a cargarse pues las competencias municipales. La guardería, vosotros insistís la guardería. Si se aprueba la reforma, pueden que cierren las guarderías municipales, porque el Ministerio le dice que no es competencia municipal. Y todos recordamos cómo los pueblos y las gabas ha cambiado gracias al impulso que ha habido en los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Izquierda Unida y antes del Partido Comunista, pidiendo y mejorando el equipamiento deportivo, equipamiento sanitario, equipamiento educativo. Sin el impulso de los gobiernos locales no habría sido posible el cambio de los pueblos y ciudades. Y nos lo quieren quitar, porque quieren privatizar los servicios. Ya lo están haciendo algunos alumnos aventajados, veo. Quieren privatizarlo y encima subir, porque quieren privatizar el agua y que suba el recibo del agua y de la basura, como vosotros lo habéis ejemplificado anteriormente. Y hacen ahora una reforma de pensiones que nos invita, pero no lo hagáis, nos invita a ¿qué? A acceder a los planes privados de pensiones. Buen negocio para los planes privados de pensiones. El Estado dejando de asumir algo que ha sido objeto y consecuencia de la lucha de la gente por la mejora de los derechos, que es la de las pensiones. Y nos dicen que nos suben un 0,25, pero si es que resulta que va a subir la inflación un 1,5, ¿de qué estamos hablando de subida? Va a haber 160 millones de euros menos en pensiones el año que viene aquí en Andalucía. 160 millones de euros menos para ayudar a la economía de los hijos y de las hijas que están en paro, que tienen que pagar la hipoteca y que estiran los abuelos y las abuelas para mantener la familia. Eso es lo que está ocurriendo. Se habla de la contención del gasto, pero no se habla de cómo esta sociedad está aguantando gracias a la solidaridad familiar y al estiramiento de los salarios de los pensionistas, las pensionistas. Bueno, pues el año que viene hay 168 millones de euros menos para los pensionistas en Andalucía. Eso es lo que nos da el gobierno del Partido Popular. Y ahora quieren hacer o plantean en el presupuesto, mientras nosotros estamos hablando y mientras nos hablan del gasto, reconocen que cuando les dieron 52.000 millones de euros para sanearle las cuentas a la banca, reconocen que de esos 52.000 millones, 38.000 millones, que nos mareamos con tantos miles de millones, dicen que no los van a recuperar, que se los perdonan a la banca. ¿Y saben ustedes cuánto es lo que va a ahorrar y va a recortar en pensiones a nivel estatal el gobierno de aquí a 2022? 33.000 millones de euros menos para los pensionistas. Evidencia, como nada, dónde están los intereses y dónde ponen los huevos, en qué efecto ponen los huevos los gobiernos del Partido Popular. 36.000 millones de euros que le perdonan a la banca.
33.000 millones de euros que le quitan porque le roban a los pensionistas y a las pensionistas. Esa es la transferencia que hace el Partido Popular. ¿Y nosotros vamos a resignar? ¿Vamos a decir sí igual? ¿Vamos a asumir que hemos sido derrotados? La izquierda que ha resistido y que ha luchado en momentos y en situaciones más complicadas, de ninguna manera. ¿Y quiénes son los legitimados para luchar en este frente? Con unos enemigos muy poderosos, que nadie se equivoque. Son pocos, pero son muy poderosos. Los banqueros y los grandes empresarios, la oligarquía financiera de este país. Oligarquía financiera y banqueros que les dice al gobierno del Partido Popular que recurra el decreto contra la vivienda, porque va contra sus intereses. Y que seguramente están empujando ahora, mientras nosotros estamos hablando, para que recurran la ley de la función social de la vivienda. Nosotros no nos resignamos. Nosotros no decimos sí bueno. Y no vamos a asumir que este modelo injusto de país se instaure. Por eso somos la esperanza de mucha gente. Nosotros reconocemos que hace 7 u 8 años Izquierda Unida tenía un discurso en el que para mucha gente era incómodo. Advertíamos que Andalucía no se podía sostener solamente con la construcción, pero no lo decíamos porque no quisiéramos que hubiera desarrollo de la construcción, sino porque no hay modelo económico que se sostenga con un solo sector. Porque ha caído la construcción y ha caído toda la empresa auxiliar. Ha caído todo. Se ha caído el consumo, el mueble. Yo soy de un pueblo de industria de mueble, de Lucena, de Córdoba. Se ha venido abajo, porque dependía del movimiento de la construcción. No podemos mantener un modelo económico solamente dependiente de un solo sector. Por eso somos la esperanza, porque tenemos legitimidad para abordar el momento en que nos encontramos. Porque necesitamos a mucha gente. A mucha gente. Yo voy a salir muy animado de aquí. Ver tanta gente que viene a un acto en un momento que ni es electoral, que es de reflexión y que veo que tienen el sentido de la resistencia para mantenerse firme frente a las injusticias que comete el gobierno municipal. Pero yo os invito también a que trascendáis el ámbito local y os situéis desde la reflexión de lo que está ocurriendo en posición de resistencia, de lucha y de movilización frente a estos ataques permanentes. El 24 de octubre, a la huelga en la educación, no podemos permitir que la educación pública pierda entero. No podemos permitir que se endurezcan las condiciones de las becas y que haya un 40% de los alumnos que han aprobado selectividad que están en riesgo de no mantenerse en la universidad en el primer año porque puedan perder la beca porque han subido un punto el requisito académico. Efectivamente, de 5,5 a 6,5 y afecta al 40% de los que han aprobado ahora. ¿Y sabes qué es lo que hemos hecho desde el gobierno de Andalucía? Desde un gobierno en el que hemos aceptado dar el salto desde el reconocimiento que estamos en el peor momento para acceder a un gobierno, sin lugar a dudas. Ha habido otros momentos que hubiera sido más atractivo entrar en el gobierno de la Junta. Nos hemos encontrado con una herencia de alta capacidad. Sin embargo, hemos hecho la opción más complicada, sin lugar a dudas, que es intentar incidir en las políticas de la Junta de Andalucía. Y va a haber una beca Adriano para el alumnado de bachillerato de ciclos formativos que no cumplan los requisitos del ministro Wert y que sí tenían, si hubieran tenido beca con los requisitos anteriores, para compensar y que la Junta de Andalucía les financie esa beca. Que no es suficiente, sin lugar a dudas. Nos gustaría hacer muchas más cosas, pero no hemos encontrado en el momento económico en el que nos hemos encontrado. Y somos un gobierno de alianza, no es mi gobierno ideal, que es un gobierno con Izquierda Unida gobernando, siendo presidente de la Junta o presidenta de la Junta, una persona de Izquierda Unida. Pero esto es donde nos han situado los electores. Pero les puedo decir una cosa. Yo, por ejemplo, voté a favor del gobierno. Por cierto, que no se nos olvide, que a veces se nos olvida, somos la única fuerza política que ha sometido a la votación y a consulta de sus militantes el acceso a un gobierno autonómico. Nadie ha hecho eso. Nadie. Por tanto, que nadie nos dé lecciones de democracia. Todos asumimos la postura mayoritaria. Yo cuando voté reconozco que en mi asamblea de la cena emití el voto con un miedo, que nos va a fagocitar el hermano mayor. El socio, no el hermano, no son hermanos ni parientes, el socio. Nos fagocitara y nos comiera. Podemos estar de acuerdo o no con entrar en el gobierno, pero todo el mundo nos puede reconocer que después de año y medio Izquierda Unida se nota en la Junta de Andalucía. Porque estamos en el único territorio en este país libre de fracking, es
decir, de fracturación hidráulica, una técnica que tiene profundo daño geológico. El único territorio donde hay una norma de la vivienda que se pone del lado de los estafados y no de los estafadores, donde se expropia el uso de una vivienda a un banco y se mantiene el derecho humano de una familia en su casa. El único territorio. El único territorio donde hemos aumentado los puestos escolares en la escuela pública. 81% de los puestos escolares son de la pública, 19% de la privada. En Madrid está ya ganando la privada sobre la pública, 52-48. Y hay que hacer muchas más cosas. No creo que tengamos que darnos por satisfechos. Pero os voy a decir otra cosa. Este gobierno andaluz sería más audaz si tuviéramos más poder en el Parlamento y más representación. Y no se reuniría con los grandes empresarios el día del trabajo decente, un presidente de la Junta de Andalucía, y no estar con los sindicatos con los que estuvimos los que representamos a Izquierda Unida. No estamos de acuerdo con que Susana Díaz se reuniera con los grandes empresarios de este país el día del trabajo decente, donde había que estar con los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros, como no lo aceptamos, pues así lo decimos. Porque nosotros tenemos un pacto para un acuerdo y para unas políticas. Y lo que se sale de esas políticas no nos vincula a ninguna de las partes. Por eso es muy importante que acumulemos fuerza. Muy importante que nos afiliemos a Izquierda Unida. O si no nos afiliemos, a que trabajemos juntos, a que nos organicemos. Porque si nos organizamos, el miedo sí cambiará de bando. Ahora mismo todavía el miedo está en este bando, en el nuestro. En el de la gente que se queda parada y se paraliza, porque se preocupa por su porvenir, por sus hijos, por el dolor que puede venir en caso de no encontrar un empleo. Pero tenemos que organizarnos porque es la única forma de multiplicar nuestras fuerzas. Por eso os llamo, yo hago un canto a la rebeldía organizada y también a construir la esperanza. Este país necesita esperanza. ¿Y quién nos lo va a dar? ¿El Partido Popular? ¿El Partido Socialista? Ninguno de los dos está legitimado para construir la esperanza. Izquierda Unida sí tiene legitimidad, con todos sus errores, con todos sus aciertos, con todas sus limitaciones, con toda su humildad. Pero desde la humildad también construimos grandes cosas. Y desde la resistencia y desde el orgullo de saber que tenemos que construir un mundo mucho mejor. Y no solo por nosotros, sino por los que vienen. El sentirnos que después de esta batalla, cuando hablemos con los que vienen después, digamos que nosotros luchamos por conseguirlo y lo conseguimos. En eso nos encontraremos. A eso os llamo, y desde luego, en esta organización de la Algaba estoy convencido que vamos a organizarnos para que dentro de año y medio otra vez la esperanza local, revelada en Izquierda Unida, vuelva a la alcaldía de la Algaba. Que no caigáis tampoco en las provocaciones, que os unáis porque sois un modelo más justo para este pueblo y porque sois los capaces de construir la esperanza. A la juventud hay que traer aquí, no a los millones. A la juventud, esta es la fuerza. Pues ya sabéis, cuando salgamos de aquí, a nuestros jóvenes, a decirles que se metan en Izquierda Unida y que sigan luchando por esto. Sabéis que vamos a estar con vosotros, que en la medida de las posibilidades que seamos útiles, os vamos a ayudar, que seamos conscientes de las dificultades, del momento que vivimos, que hablemos mucho, que estemos piel con piel con la gente. Muy importante estar con la gente y empatizar en sus sufrimientos y en sus preocupaciones. Que nos apasionemos por cambiar este mundo, que no nos sintamos resignados, porque ellos lo que quieren. El otro día me decía un alumno, un estudiante en Granada, he hecho huelga y no ha servido para nada. No, sí ha servido. Habéis tomado conciencia, habéis dicho que no estáis de acuerdo. Y es verdad que el gobierno no quiere dar su brazo a torcer, porque lo que pretende es que sintamos que la movilización no sirva para nada. No caigamos en esa trampa. Y hablar, como decía al principio de mi intervención, de lo inaliable. Cuando hablen de los gastos, hablarle de fraude fiscal. Decir que en una hora se defrauda el equivalente al presupuesto de la Algaba, que son 90.000 millones de euros al año, 3 veces el presupuesto de la Junta de Andalucía, que lo que le perdona a los bancos se lo van a quitar a los pensionistas, los 36.000 millones del FROD se lo quitan a los pensionistas en 33.000 millones.
Decirle que este Estado solamente se mantiene si hay una política de ingresos en la que tiene que pagar más el que más tiene, y no lo hace. Que quien sostiene el estado de bienestar y mantiene los colegios, la sanidad, el bienestar social, la dependencia, la ayuda a domicilio, decirlo con orgullo, somos los trabajadores y las trabajadoras de este país, a través de nuestros impuestos. Decirlo, porque si no lo decimos nosotros, no lo van a decir los grandes medios de comunicación. Os convoco a la esperanza, os convoco a la resistencia, os convoco a la lucha, os convoco a la convicción de que dentro de año y medio en la Cava van a cambiar muchas cosas.